Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Estamos el día de hoy en el segundo programa de debate jurídico, un espacio que quiere promover un más alto nivel de discusión en el derecho. Para esto, el día de hoy contamos con la presencia de dos distinguidos juristas, sin duda dos de los constitucionalistas más importantes en el Ecuador hoy por hoy, el doctor Rafael Ollarte, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Constitucional por la Pontificia también. Sí, Pontificia. Pontificia, Universidad Católica de Santiago de Chile, y un jurista connotado, catedrático de Derecho Constitucional en varias universidades. Por el otro lado también el doctor Salim Saidán, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde dicta cátedra, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, y catedrático también en varios programas de pregrado y posgrado de Derecho Constitucional. Para nosotros es un lujo y un gusto tenerlos acá. Vamos a tratar el día de hoy las modificaciones a la norma constitucional y los mecanismos que la propia norma constitucional establece para ello. Así que empezamos contigo, Rafael. ¿Cómo se modifica la Constitución? ¿Cuáles son las vías? Primero, agradecerte por la invitación. El primer programa fue estupendo y espero que todo salga bien, sin duda con tu dirección. Sí, mira, cuando hablamos de modificar la Constitución, tú tienes diversos sistemas. En Ecuador nosotros hemos optado por variar la forma tradicional de reformar la Constitución. Tradicionalmente hemos tenido la reforma a través del órgano legislativo, solo estableciendo un quórum mayor para aprobar la modificación constitucional y de ahí la publicación del registro. Cuando decimos tradicionalmente, nos estamos refiriendo a las diferentes etapas históricas de nuestro constitucionalismo. Efectivamente, claro. ¿Hasta cuándo sucedió? A ver, lo que pasa es que en el siglo XIX era muy difícil reformar la Constitución, lo hacíamos a través del órgano legislativo, pero exigíamos, por ejemplo, aprobación mediante legislatura sucesiva. Entonces, lo que aprobaba este Congreso o Asamblea tenía que ser ratificado por el siguiente Congreso o Asamblea electa. Y eso hizo que se opte por, en vez de modificar la Constitución, cambiarla. Claro. O sea, no por otra razón tenemos 20 constituciones. Claro, con la inestabilidad política que teníamos en el siglo XIX, ya me imagino lo difícil que debe haber sido tener dos congresos sucesivos que se pongan de acuerdo en una modificación. Además, generalmente, ¿cuáles eran las modificaciones que tú querías? Reelección presidencial, periodo. Entonces, tú quieres que entre en vigencia ya. Desde entonces. Exactamente, no quieres que entre para el siguiente periodo. Pero luego entonces suavizamos los mecanismos de modificación constitucional, flexibilizamos a la Constitución y solo establecimos el quórum de 2/3. Y hacer 2/3 en un Congreso monocameral, pues no es tan complicado, es cosa de ponerse de acuerdo, especialmente si los temas convienen a muchos. Entonces ahí tú tenías esta serie de reformas constitucionales que, por ejemplo, con la Constitución del año 78-79 no faltaron. Es decir, oye, por modificaciones constitucionales, sí tenía hasta 4 codificaciones. Pues, o sea, ¿cómo sería la reformitis constitucional, claro, que tenías 4? Ya en el 98... De toda esta discusión constitucional, evidentemente, digamos que el soberano, el pueblo, el votante, quedaba prácticamente al margen de esto. Mira, no tan al margen, porque sí hubo reformas constitucionales vía consulta popular. ¿Cuándo hacías tú esto de la consulta popular? Cuando no tenías mayoría en el Congreso, o cuando querías que esta cosa salga más rápido, listo. Y en algunos casos, un plebiscito o un referendo. Recuerdo yo este proceso de democracia directa que convocó el gobierno de Félix Cordero, en donde dijeron que no, además. Claro, obviamente tú no llamas a una consulta popular si sabes que la vas a perder. El hombre estaba seguro que le iba a ganar. Puede pasar, a De Gaulle le pasó. Claro, los partidos de oposición, incluso la izquierda democrática y la democracia popular, no querían hacer propaganda por el no, porque no era conveniente, pues, porque iba a ganar el sí. Entonces algunos querían subirse en el carro del sí
Y fue Osvaldo Hurtado, curiosamente, el que dijo, no, esta es una cuestión de principios, vamos por el no, y termina ganando el no, pero es una cuestión increíble. En 2 semanas las tendencias se revirtieron de un sí aplastante a un sí destrozado absolutamente. Pero también lo hizo Sixto Durán Ballén. La consulta del 94, que le fue ampliamente favorable, y la consulta del 95, que le fue ampliamente desfavorable. Lo hizo el amigo Fabián Alarcón con la consulta del 97, ampliamente favorable. Ahora, como quisimos estabilizar el texto, en la asamblea de Sangolquí nos pusieron este tema del plazo de espera de 1 año entre debates y unas restricciones para ir a una consulta popular para reformar la Constitución directamente. Algo de eso se recoge en la actual Constitución, pero ahí se hace una diferencia. ¿Cuál? Mira, la idea de este famoso neoconstitucionalismo en la moda constitucional fue hacer que toda reforma constitucional sea aprobada por la ciudadanía. Y eso es lo que tú ves en la Constitución boliviana, ¿ya? En la Constitución venezolana. Pero acá en Ecuador alguien lo pensó bien y dijo, a ver, vamos a hacer que todas las reformas parciales aprobadas por la Asamblea sean ratificadas popularmente. Pero vamos a establecer un sistema distinto para las enmiendas. Y en las enmiendas vamos a tener un trámite alternativo. La enmienda puede ir por vía parlamentaria o la enmienda puede ir por vía de consulta. ¿Cuándo va por vía de consulta? Cuando quien propone la enmienda es el presidente de la República o los ciudadanos. ¿Cuándo va por vía de parlamento? Cuando quienes inician la reforma son los propios asambleístas. Sobre esto hagamos una pequeña diferenciación. ¿Qué es enmienda y qué es reforma? Porque en ambos casos se produce una modificación constitucional. ¿Cuál es la línea divisoria? ¿Cómo identifico lo uno y lo otro? Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Rafael Ollarte, un distinguido colega constitucionalista que ha aportado mucho con este análisis preliminar. Yo creo que es importante complementar este análisis, sobre todo histórico, que ha realizado Rafael Ollarte, planteando cuál es la diferencia entre enmienda y reforma. No hay una diferencia de fondo. El constituyente de Montecristi no estableció una diferencia de fondo en cuanto al alcance, por ejemplo, de la enmienda y de la reforma parcial. Son 2 mecanismos de modificación constitucional, de modificación de la Constitución, que tienen diferencias en cuanto a la iniciativa, la forma de activación y en cuanto a la forma de aprobación. Pero no existe una diferencia de fondo que nos permita distinguir lo que es una enmienda y una reforma parcial, en cuanto al alcance sobre todo. Bueno, al menos, digamos, no existe un criterio claro, único, que nos permita decir que esto es una reforma y esto es una enmienda. Ramiro Ávila, yo recuerdo que pretendía plantear una diferencia en cuanto al fondo, diciendo que, por ejemplo, la enmienda es una modificación menor en relación a la reforma parcial, pero en ninguna parte... ¿Qué es menor y qué es mayor? En ninguna parte se establece esta diferencia. Bueno, sí la habría, porque la enmienda tiene mayores restricciones que la reforma parcial. Tiene 4, a diferencia de las 2 que tiene la reforma parcial. Sí, pero bueno, entonces, si tenemos una diferencia de iniciativa, si tenemos una diferencia de procedimiento, la pregunta, vuelvo y repito, ¿cómo diferencio qué es enmienda y qué es reforma? O podrías diferenciar qué es enmienda, qué es reforma o qué es ninguna de las dos. Porque, por ejemplo, esta discusión que se produjo a propósito del debate sobre la posible reelección indefinida, algunos decían que es una reforma constitucional, que por lo tanto no podría pasar por una mayoría legislativa, sino que requeriría de un ejercicio de democracia directa, y otros decían no, sobre todo en el sector de gobierno, no es una reforma porque no modifica las estructuras constitucionales. Ahora, ¿qué es lo que modifica y qué es lo que no modifica las estructuras constitucionales? Porque si nos ponemos muy estrictos, todo modifica las estructuras constitucionales. Y si nos ponemos muy laxos, nada modifica las estructuras constitucionales. Entonces, a la final, un poco, perdón, que termina una mayoría o digamos, un poder combinado entre un legislativo y una corte constitucional afecta, decidiendo políticamente a qué le llama enmienda y a qué le llama reforma. Tú tienes una expresión muy buena, que yo la he usado algunas veces. El problema es cuando la política mancha lo jurídico. Es decir, cuando los análisis jurídicos están imbuidos de tema político. Bueno, acá estamos... Nos olvidamos de la ley y la Constitución. Pero a ver, 2 segundos. Acá estamos entre juristas, sí. Estamos hablando de aspectos netamente jurídicos y no nos podemos poner de acuerdo en qué es enmienda y qué es reforma. Lo que pasa es que tú a veces ves que la gente que hoy día sostiene lo uno, mañana sostendrá lo otro. Sí, no, seguro. Objetivo en esto. Pero, a ver, a lo que vamos es que independientemente de que queramos ser absolutamente jurídicos en nuestro análisis, no existe un criterio diferenciador claro en el que nos permita decir que esta modificación constitucional
cae dentro de la esfera de la reforma y esta otra cae dentro de la esfera de la enmienda. Yo tengo una lectura de la forma como se reguló la enmienda y cómo se regula la reforma parcial. La enmienda constitucional está sujeta a 4 restricciones, mientras la reforma parcial está sujeta solamente a 2. Sí, pero eso en cuanto a procedimiento. Tienen 2 en común, pero si El tú problema revisas... es que previo a eso tienes que calificar qué es enmienda y qué es reforma. Para luego se entendería que la reforma parcial, al no estar afectada por las 2 restricciones que sí tiene la enmienda, 2 puntuales: estructura fundamental de la Constitución y elementos constitutivos del Estado no pueden ser modificados. Sí, pero ahí volvemos. ¿Cuál es la estructura fundamental de la Constitución y cuáles son los elementos constitutivos del Estado? Porque si tú dices que estructura fundamental de la Constitución es la determinación de la identidad constitucional que está dada por forma de Estado, forma de gobierno y sistema de gobierno, es decir, forma de Estado, federal o unitario. Pero entonces, por ejemplo, yo podría decirte que una reelección indefinida afecta el carácter democrático con el que se define el Estado. Y eso sería muy discutible. Pero es que, claro, sería excesivo, pues. Porque con reelección o sin reelección presidencial, sí, ¿por qué no? Absoluta o no. O sea, los sistemas de reelección, ¿ya? Absolutos, como Venezuela, como Nicaragua y ahora Ecuador, salvo el tema transitorio. Y los sistemas de reelección absolutamente prohibida, El Salvador, Paraguay, México, ¿ya? No te cambian el sistema presidencial, es decir, el sistema sigue siendo presidencial, sigue siendo república. Es más, o sea, los alemanes, por ejemplo, que tuvieron 12 años de gobierno seguido, o los franceses, que también en el caso de, me parece era, se me va el nombre, François Mitterrand, que estuvo más de 10 años, creo que no vieron vulnerado su carácter democrático del Estado. Pero sigue siendo un tema muy laxo, es decir, ¿qué es la estructura fundamental y qué no es? Yo, por ejemplo, creo que para evitar esas discusiones, toda reforma a la Constitución debería tener un procedimiento único y con ratificación popular. Sin este tipo de diferenciaciones, con todo respeto, absolutamente arbitrarias, que permiten que una Corte Constitucional califique de enmienda o reforma cuando bajo consideraciones no jurídicas sino netamente políticas. Pero tú estás yendo al tema de la neutralidad de la Corte, pues es que de neutral a la Corte actual. Y por último que la Corte Constitucional no pensemos en esta Corte, cualquier Corte. Pero que te puede pasar. ¿Verdad? Pero claro, la Corte más independiente a la final va a verse abocada a criterios laxos de diferenciación entre lo que es enmienda y lo que es reforma. Pero es que el deber de la Corte Constitucional es justamente ser el máximo intérprete de la Constitución. La Corte Constitucional, al expedir esta serie de dictámenes que ha expedido, tenía que aclarar cuál es el sentido y alcance de esos términos contemplados en el artículo 441. ¿Qué se entiende por estructura fundamental de la Constitución? ¿Qué se entiende por elementos constitutivos del Estado? Tal vez elementos constitutivos del Estado es más fácil de determinar porque tenemos los 9 primeros artículos de la Constitución que están justamente en ese capítulo que se denomina así. Pero eso no quieren poner en duda también. Inclusive la oposición quiere poner en duda de que se refiere a los 9 primeros artículos. No, pero yo creo que hay claridad. Ahí, es más, esa discusión casi ni siquiera se ha dado aquí en el Ecuador. Es que es una discusión fundamental. Claro. Esa es una discusión que se la ha dejado para ámbitos netamente académicos. Pero ustedes no escuchan, por ejemplo, a los políticos que al fin del día son quienes deciden de un lado o de otro cómo actuar y cómo reformar la Constitución. Esa es una discusión que casi no se la ha tocado. Y qué bueno, qué chévere, si me permiten la expresión, que la topemos aquí. Bueno, pero es que ¿acaso alguno de nosotros cree que lo que se está debatiendo es la reelección presidencial? ¿O lo que estamos debatiendo es la reelección de Correa? No, es personalista el planteamiento. Absolutamente de acuerdo. Pero a ver, ojo, y acá hacemos lo posible por mantenernos dentro de la esfera de lo jurídico, ¿verdad? Pero él podría decir con muy buen argumento, existe una transitoria que me impide ser reelegido, por lo tanto no es personal, es absolutamente jurídico y estamos pensando en país y en las futuras generaciones. Si la Corte fuera neutral, esa transitoria es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Corte en su dictamen dice que una prohibición, es increíble lo que dice, pero lo dijo la Corte Constitucional, que una prohibición de reelección afecta derechos fundamentales. Entonces, lo que me está diciendo es que la transitoria es inconstitucional, no debería haber esa transitoria, porque no pueden haber enmiendas que restrinjan derechos. Es que para pasar el filtro de no restricción de los derechos y garantías, claro, le dieron la vuelta al argumento. Es decir, están ampliando los derechos de participación, les están dando más oportunidades a la ciudadanía al momento de elegir, inclusive al gobernante que ha hecho bien, o sea, que ha trabajado bien, que ha realizado una buena obra en su gestión y por lo tanto debería estar habilitado para postularse nuevamente. Acá me pongo de abogado del diablo. ¿Por qué una restricción de reelección
no afecta, porque entiendo de lo que acabas de decir hace un rato, acabas de descalificar de alguna manera lo dicho por la Corte. Bueno, explícanos por qué una prohibición de reelección indefinida no afecta los derechos fundamentales del candidato presidente, que ha hecho también las cosas y que ahora quiere someterse nuevamente a la decisión popular. Primero, porque es acceso a la función pública, ¿ya? Y la función pública debe estar destinada a los más capaces. Eso es lo que dice la tesis de la función pública, a diferencia de los derechos. Pero en últimas, y perdón que me ponga de abogado del diablo, en últimas es el soberano, el votante, el que Sí, elige por cuál supuesto, es el más capaz. pero también es el propio soberano el que le ha impuesto las restricciones. ¿Ya? Entonces, si es el soberano en el que en su constitución establece esas restricciones, y esas restricciones no son atentatorias a derechos fundamentales, son válidas. Por eso, si es que la prohibición de reelección fuera atentatoria a derechos fundamentales, tú tienes 5 constituciones en América que son violatorias de derechos fundamentales, y a nadie se le ha ocurrido decir semejante cosa. Porque tú puedes sopesar también, si se trata de hacer un mal ejercicio de derechos fundamentales, tú puedes decir, lo que pasa es que los partidos y movimientos políticos solo pueden presentar un candidato. Si el candidato va a ser el presidente candidato, ¿ya? ¿Qué pasa con los demás afiliados o adherentes al partido o movimiento? No pueden optar a ese cargo. Es decir, ese cargo estará reservado para el presidente en ejercicio. Si quieres hacer el análisis inverso. Pero es que este no es un tema de derechos fundamentales. Es un simple y triste discusión de sistema. Los argumentos en favor de la reelección y los argumentos en contra de la reelección lo puedes encontrar en cualquier libro. Lo que no es aceptable es que una corte, a conveniencia, pero bueno, una corte, utilice los argumentos en favor de la reelección y ni siquiera mencione los argumentos en contra de la reelección. Bueno, eso sí. Porque los tienes que Es decir, desechar. una corte puede adscribirse a una posición teórico-ideológica. Efectivamente. Pero desechando la otra posición. Y eso es netamente válido. Lo que no puede hacer es argumentar como si esa fuera la única posición existente y posible. Efectivamente. Porque si tú vas a las decisiones... Mira, ¿qué decisión constitucional en el tema de reelección presidencial no ha sido discutible? ¿A favor o en contra? ¿La colombiana? Oye, la sentencia colombiana en el tema de la reelección de Uribe es vergonzosa. Justamente eso. A ver. La de Honduras y Nicaragua Tú ubicas la decisión de la Corte Constitucional colombiana en el caso de Uribe. De hecho, Carlos Bernal Pulido aportó como un amicus curiae. De lo que yo recuerdo, la Corte Constitucional, esto para contextualizar un poco, la Corte Constitucional prohibió incluso la posibilidad de que esto se someta a un ejercicio de democracia directa, es decir, una elección. Claro. Es que parecería ser que esa es la manera de legitimar, digamos, la aprobación de la propuesta. Sí, recurriendo a la voluntad popular para que sea la que valide la propuesta, en este caso, que nace de un grupo político determinado. Pero lo que hizo Carlos Bernal Pulido cuando participó en el proceso de revisión y pronunciamiento de la Corte Constitucional. Que además participó él como con amicus curiae, seguro. Amicus curiae solicitado por Guillermo Lazo, estás hablando de la de acá. Solicitado por Guillermo Lazo. Yo me refería a la Corte Constitucional colombiana cuando dictó el tema de Uribe. Carlos Bernal era uno de los asesores de la Corte Constitucional. Claro, y pero él, por lo que conoció todo el debate que se produjo allá en Colombia, trajo justamente esos conceptos de acá, le aportó a la Corte Constitucional con ciertos insumos conceptuales, justamente para que vea el alcance que podría tener el tema de la reelección indefinida, incorporar a nuestra Constitución el tema de la reelección indefinida. Podría decirse que el artículo 1 de la Constitución dejó de caracterizar a la forma de gobierno como alternativa, y eso aparentemente habilitaba al grupo político que estaba promocionando justamente la inclusión de la reelección indefinida. Pero ¿qué es lo que pasó ahí con Carlos Bernal Pulido? Lo que hizo Carlos Bernal Pulido es recordarle a la Corte Constitucional que la sustitución de la Constitución se puede dar cuando se altera los cimientos del régimen democrático. Los cimientos del régimen democrático justamente están en restringir la capacidad de reelección de autoridades que puedan hacer uso de los fondos públicos, pueden ejercer el poder justamente con miras a la nueva postulación, y que podrían crear una ventaja con respecto al resto de candidatos que podrían presentarse en la siguiente elección. Entonces, hizo bien en recordar Carlos Bernal Pulido. Inclusive, él decía, la institucionalidad en el Ecuador gira en torno a la figura del presidente. Es un sistema presidencialista, en donde el presidente tiene incidencia para designar a su representante que presidirá los consejos de igualdad, por ejemplo. El presidente de la República envía ternas también para designar a ciertas autoridades. Entonces, el presidente de la República, cuando puede reelegirse,
sencillamente lo que se le está dando es la posibilidad de que siga concentrando poder a través de la influencia directa o indirecta que tienen ciertas instituciones o autoridades del Estado. Esa es una apreciación errada, porque en los sistemas parlamentarios ocurre lo mismo. Angela Merkel es Angela Merkel, Margaret Thatcher es Margaret Thatcher, y pero tiene un poder extraordinario, muchísimo poder. Pero el poder real de esa gente. el poder real puede ser enorme, pero la institucionalidad, que es a lo que se refiere Salim, entiendo yo, no gira alrededor de Angela Merkel. En los sistemas presidencialistas, nosotros sí veía, bueno, es decir, tiene que negociar, tiene que buscar y además, ojo, yo creo que habría que diferenciar también los sistemas presidencialistas de la Europa continental con los sistemas presidencialistas latinoamericanos. Tú puedes decir. Porque, perdóname, hay un libro que fue publicado hace poco por la Universidad de Salamanca, por un profesor de la Universidad de Salamanca, se me va el nombre, que se llama Presidentes y algo más. Y que es interesantísimo porque es en base de un estudio que se hace en Latinoamérica y es un estudio realizado en base de la Constitución y de las facultades que la Constitución otorga a nuestros presidentes latinoamericanos. Y llega a la conclusión de que nosotros de aquí elegimos un presidente y algo más. Llámalo como vos quieras, pero no elegimos presidente, elegimos algo diferente. Pero tienes que ver la historia y la práctica. ¿Qué poder tenía Alfredo Palacio? ¿Te acuerdas de él? O sea, si te acuerdas, te felicito. ¿Ya? Lucio Gutiérrez, o sea, Fabián Alarcón, o sea, vamos para atrás nomás. O sea, sí, y a eso desde la praxis política. Tú me escribes en la Constitución y otra cosa es la realidad de las cosas. Porque claro, si tú solo lees el texto constitucional, puedes llegar a la conclusión que el presidente ecuatoriano es en lo formal y en la escritura de la Constitución un presidente muy, muy, muy fuerte. Bueno, será fuerte. Ojo, eso lo sabremos con el próximo presidente y esta misma Constitución. Mira, ¿qué sería Rafael Correa con un Congreso en contra? En este caso estamos hablando de, Rafael Correa con un Congreso en contra tiene la facultad constitucional, por ejemplo, de disolver el Congreso y perder la siguiente elección. Claro. O será peor en términos de. Tenemos el tiempo cuando se debate con dos personas inteligentes y además tan informadas, el tiempo vuela. Yo quería acotar algo. Una cosita muy chiquita. Sí, yo quería acotar algo, Ramiro. Tendríamos que revisar también la incidencia que tiene el presidente de la República, inclusive para sugerir nombres de candidatos a jueces de la Corte Constitucional. Inclusive el organismo de cierre, el que ostenta el poder dirimente, como se ha dicho, tiene influencia del Ejecutivo indirectamente porque es quien nombra la comisión de selección. Tienes exfuncionarios del Ejecutivo, no solamente en la Corte Constitucional. El presidente se ha dado el lujo de poner a su secretario privado, por ejemplo, como la figura líder, digamos, de la función judicial. El presidente Piñera puso en el Tribunal Constitucional chileno a su asesora jurídica. Es que no importa cómo nombres, importa siempre a quién nombras. O sea, yo ahí tengo mis, no puedes despedazar. Pero el único todos los sistemas que se te pueden imaginar. Sí. Pero también nos hemos cansado de la voluntad política. Pero el único concurso cerrado que existe ahora es justamente el de la Corte Constitucional. También nos hemos cansado de cambiar cortes y de cambiar nombres. Y hemos tenido cualquier cantidad de cortes con todos los nombres posibles y no podemos decir que jurídicamente hemos avanzado gran cosa con esas cortes. ¿Qué vamos a hacer el 24 de mayo de 2017 con la actual Corte Constitucional? Si gana la oposición. La oposición se va a quedar tranquila, va a decir sí. Con seguridad. Claro, por eso con seguridad plantear una transición. Sí puede ayudar a reconfigurar toda la institucionalidad. Solamente para terminar, perdón, nosotros creemos que la institucionalidad juega alrededor del presidente de la República y no alrededor de las instituciones. Entonces, si tú tienes instituciones que no se quieren legitimar, pasa lo que tenemos hoy día. Una pregunta final y les pido a cada uno que me la conteste en 25 segundos, porque tenemos un minuto ya. La transitoria que impide al presidente reelegirse, ¿es legítima o no? La agregación sí, porque sí, cuando tú discutes una propuesta de enmienda, puedes aprobarla, modificarla o negarla. Y la modificación puede implicar también agregación de materia debatida. ¿Tú qué dices, Selim? También considero que se lo puede hacer, pero desde el planteamiento de tu pregunta no es legítimo. Puede ser constitucional, puede ser legal, pero no es legítimo. ¿Y por qué no es legítimo? Porque sencillamente está restringiendo derechos a los ciudadanos que quieren postularse en la próxima elección y que pueden resultar desventajados respecto al candidato. Pero con la transitoria no. Tenemos dos posiciones. Tenemos dos posiciones. De alguna manera matiza Salim en cuanto a constitucionalidad y legitimidad.
Y yo creo que un agregado de ese tipo, que además resulta fundamental, esa es una tercera posición, resultaría no solamente que ilegítima, sino incluso, creo yo, inconstitucional al no haberse sometido a los procesos de debate que se han sometido las otras normas de las otras reformas. Pero bueno, de eso se trata el programa, esa es la riqueza de este debate, del debate jurídico propuesto desde el Colegio de Abogados de Pichincha. Quiero agradecerles muchísimo su presencia. Gracias, Rafael, gracias, Salim. Ha sido un honor el poder tenerles acá, y compañeros, compañeras, nos vemos la próxima semana. Les esperamos el próximo día martes. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.